Bien, análisis geopolítico, económico y humanitario de la guerra Rusia-Ucrania. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Hoy analizaremos los aspectos geopolíticos, económicos y humanitarios de la invasión de Rusia a Ucrania iniciada el pasado 24 de febrero. Desde entonces, los datos que se conocen de la guerra, a pesar de la restricción informativa, son impactantes. Más de 3,5 millones de ucranianos están refugiados en el mundo, miles de muertos y heridos, no sabemos las cifras exactas, y ciudades devastadas. En el aspecto económico, una crisis de la oferta y demanda de materias primas que han elevado el precio de los hidrocarburos, minerales, y afectando la economía mundial y fundamentalmente la economía de la gente. La pregunta en el ámbito geopolítico es: ¿cuáles fueron las causas de la guerra? ¿Qué orden mundial se proyecta con esta guerra desde el punto de vista de los Estados Unidos, China y Rusia? Para dialogar sobre estos temas, hemos invitado a Carlos Decker Molina, un cariñoso saludo para él, hasta Estocolmo, Suecia, a Tesio Machado, periodista ecuatoriano, y al otro lado del Zoom, un fraterno abrazo a Raúl Civechi, periodista y escritor uruguayo, a quien le cedo la palabra. Buenos días, o buenas tardes, o buenas noches. Yo voy a ser muy sincero. A mí la geopolítica es una disciplina que me resulta poco amigable porque establece relaciones por arriba entre estados y aplasta a los pueblos. Entonces quisiera preguntarles, desde el punto de vista de los pueblos, de la población común, gente normal como nosotros, o medio normal, ¿qué aportaría la geopolítica? ¿Qué interés? Porque ahora todo el mundo habla de geopolítica. ¿Por qué la geopolítica? Lamentablemente la geopolítica sigue jugando un rol que pensamos que había terminado cuando cayó el muro de Berlín y se transformó la geopolítica en geoeconomía. Pero ya la guerra de Yugoslavia nos plantea la geopolítica. El problema es que esta geopolítica posmoderna trata de buscar sus bases en la historia, y la historia a veces es demasiado lejana. Hace unos minutos decía que la guerra de Yugoslavia, por ejemplo, de alguna manera se inicia con un viaje que hace Milosevic al campo de los Mirlos, que está en la región de Kosovo, donde hacía 600 años se había llevado a la batalla de los Mirlos, donde matan los turcos, lo degüellan al príncipe Lazar, que era el representante de la cristiandad y además del eslavismo. Putin hace lo mismo. Putin recurre al año 988, que es cuando se forma la Rus de Kiev. Y la Rus de, podríamos decir, Estado en ese tiempo, que estaban en lo que hoy es Rusia, en lo que hoy es Bielorrusia y en lo que hoy es Ucrania. Y la Rus de Kiev era la capital de ese conglomerado de tribus eslavas. Entonces, ese hecho le sirve a Putin para decir que Ucrania no puede existir sin Rusia. Entonces, Ucrania se vuelve en una geopolítica necesaria para la vida interna y externa de Rusia. El problema es que Ucrania siempre fue una suerte de tapón, toda su historia. Por eso es que 10 ciclos de intervenciones, de amputaciones territoriales, de idas y venidas de reinados y estados. Ya entonces, más o menos, se forma una idea de que el territorio de Ucrania, que está dividido por un río, y el río se llama Dnieper, y se llama la teoría de las dos orillas. La orilla de la izquierda, que es la orilla del este, tiene una presencia eslava muy grande y también una presencia rusa, que es donde está Donbass, donde se está combatiendo ahora.
Y la orilla de la derecha del río de Dnieper tenía mucha influencia polaca, y por esa influencia polaca naturalmente había una influencia también religiosa, y le queda la herencia occidental. Entonces, Ucrania ha estado dividido por esta llamada teoría de las dos orillas entre la orilla del este y la orilla del oeste. Entonces, cuando viene la revolución bolchevique del 17, se combate una guerra civil terrible en Ucrania, que es el año del 1922. Y ahí Stalin, de alguna manera, los castiga por esta guerra interna que hubo, porque había gente que no quería pertenecer a la Unión Soviética, con el Holodomor. Y el Holodomor es la hambruna que mata a 3 millones de ucranianos. Stalin hace lo que hace Stalin luego es reagrupar a las fuerzas proletarias y enviarlas como colonos a Ucrania. Y claro, la mayoría de estos colonos no llegan a la orilla derecha, o sea, a la orilla occidental, se quedan en la orilla izquierda, en la orilla del este. Por eso toda esa parte del este donde está Donbass, donde están estas dos repúblicas rebeldes que se han declarado ahora como repúblicas libres y soberanas con la venia de Rusia, está la parte ruso hablante también. Y no hay que olvidarse que Stalin, y antes de Stalin también, prohibieron el idioma ucraniano. Es decir, no les dejaban hablar el idioma. Es como el sueco y el noruego, es como el castellano y el portugués o el italiano, más o menos. Entonces, estas son las razones de una teoría que arranca de años A, del 988, y que sirve ahora como una explicación. Aunque la explicación también tiene un otro lado, que es el lado político. Y el lado político es el cerco de la OTAN que le hizo a lo que quedó de la Unión Soviética, que en este caso era Rusia. Pero ese cerco es discutible, porque así como los latinoamericanos hablamos del imperialismo norteamericano, los que fueron países del mundo socialista antes del 89 también hablan del imperialismo ruso. O sea que en cuanto se liberaron el 89, 90, 91, 92, cuando se cae el muro de Berlín, lo primero que hicieron los países como Hungría, Checoslovaquia y Polonia, que fueron los 3 primeros, fue pedir su admisión a la OTAN. Fueron ellos que rompieron un acuerdo que no está escrito, es un acuerdo verbal que hubo entre Gorbachev, Mitterrand y Kohl para cuando se caía la Unión Soviética. No hay un acuerdo escrito. Hay un protocolo del entonces ministro de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, Baker, y Shevardnadze, que era el ministro de Relaciones Exteriores de Gorbachev, donde hay un protocolo donde se comprometen a no avanzar las fronteras del oeste hacia el este. Pero no era Entonces Estados Unidos se defiende diciendo que nosotros no los hemos empujado a la OTAN, ellos han venido hacia nosotros a buscar su seguridad. Bueno, esas son más o menos las interpretaciones que les puedo contar por ahora. Bien, esta primera interpretación, aproximación al tema geopolítico que planteaba Raúl, querido Decio, ¿cuál es el valor de la geopolítica? ¿Cómo entender la geopolítica en este mundo tan convulso después del 24 de febrero? Bueno, yo creo que la geopolítica ha estado presente siempre y no porque los estados hayan perdido, digamos, fuerza en este concepto de estados-nación como actores fundamentales en la geopolítica ha dejado de existir. Es decir, de alguna forma la geopolítica responde a las lógicas estructurales de territorio, pero al mismo tiempo también a los actores que tienen capacidad de presión sobre el territorio. Yo creo que hay una geopolítica hoy
que es una geopolítica que se rediseña de alguna forma después de aquella lógica de los franceses y demás, que digamos fue la última escuela así como referencial de la geopolítica, que es una geopolítica ya que tiene unos actores nuevos, ¿no? Es decir, y fundamentalmente actores ya que son las big tech o que son las grandes corporaciones, es decir, que tienen incidencia en la política internacional. Pero vamos, de todas formas la geopolítica está ahí y yo creo que lo vemos claramente en todo este espacio territorial euroasiático, por ejemplo, de alguna forma, en la que se está desarrollando un poco el conflicto de hoy, ¿no? De estos momentos. Es decir, que nosotros asistimos a un desmembramiento de la Unión Soviética, a ver, relativamente pacífico, digo relativamente pacífico porque, bueno, yo creo que más allá del conflicto entre Armenia y Azerbaiyán por Nagorno-Karabaj y estas cosas, apenas asistimos a conflictos bélicos inmediatamente después de la implosión de lo que fue la URSS, es decir, pero lo que sí hemos visto luego es cómo se ha ido reposicionando ahí, digamos, yo creo que bajo una lógica que podríamos definir como me atrevería a definir como imperialismo oprimido, ¿no? Es decir, por parte de la Federación Rusa en este caso y de Putin en concreto, es decir, es como se han ido desarrollando algunas lógicas, digamos, ya separatistas en Moldavia, por ejemplo, la península de Transnistria, ¿no? Es decir, que eso fue Transnistria. por soldados rusos, es decir, ese pequeño movimiento separatista de ese momento, la guerra de Georgia, o sea, de Georgia primero, es decir, luego eso se repitió en Osetia del Sur, había un papel muy importante de Rusia ahí, es decir, las armas eran rusas, para hablar claro de los movimientos separatistas, y evidentemente hablamos de sectores rusófonos, es decir, que tenían, digamos, afinidad, es decir, con la Federación Rusa, el genocidio de Chechenia inmediatamente después, que eso fue brutal, y yo creo que incluso hasta la propia guerra de Kayikistán, que está más vinculado a la guerra civil que existía, digamos, en Afganistán, que era el país fronterizo, pero que de alguna forma también hubo una incidencia importante por parte de Rusia y ahora hasta llegar a Ucrania, ¿no? Y Ucrania es un país, es decir, con una historia muy particular. Carlos ya ha hecho referencia a eso, no voy a insistir, pero digamos que el movimiento nacionalista ucraniano ha sido poderoso históricamente, y no solamente políticamente, sino culturalmente, literariamente hablando, ¿no? Quiero decir, en este sentido me parece que estamos hablando de un país con una extensión de 604.000 kilómetros cuadrados, con una población de 42 millones de habitantes, o sea, es una potencia territorial y poblacional en Europa, hablando claro, y es un país además que tiene la capacidad, primero tiene una economía muy enraizada con Rusia, es decir, que la economía ucraniana es en Rusia, ahora veremos, ¿no?, cómo se redibuja el diseño después de este conflicto, pero la economía rusa y la economía ucraniana han sido economías tremendamente vinculadas y, o sea, la economía ucraniana es una economía, digamos, que comparte una lógica industrial, motores de helicópteros, producción de carbón cero, cosas de ese tipo, con ese eje agropecuario tan importante que hemos descubierto durante este conflicto, ¿no? Y es que nos suministran de grano, es decir, de semillas de girasol y tal, no solamente a Europa, es decir, sino incluso a América Latina y a toda la zona del Magreb, que es uno de los factores además más inquietantes, digamos, si el conflicto se prolongase en el tiempo, ¿no? Quiero decir con esto de alguna forma que la geopolítica está presente en estos conflictos y quizás las decisiones de los pueblos, Raúl, ahí sean las que menos pesan en este tipo de conflictos, más allá de que evidentemente la defensa de Ucrania la está haciendo el pueblo de Ucrania. Raúl, ¿algún comentario al respecto antes de pasar a ver los efectos de esta guerra en la economía nacional, estatal, esta dependencia de la que hablaba Decio, y en la propia economía de la gente? Raúl. Sí, la gente común, la gente incluso organizada en movimientos, siempre se pregunta quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Entonces, los compañeros zapatistas se han pronunciado claramente en contra de la invasión rusa de Ucrania. Pero desde otro lado se les dice, pero ese pronunciamiento, el apoyar la resistencia ucraniana, no beneficia a Estados Unidos. Quiero decir, a la medida que hay un conflicto Occidente, Unión Europea, Estados Unidos, Rusia, China, apoyar algo siempre supone el riesgo de apoyar, en este caso, a Estados Unidos. ¿Cómo barajan esto? Digo, ¿cuál sería la posición, digamos, correcta? No sé si hay posición correcta.
Yo creo que hay diferentes interpretaciones sobre una realidad concreta. A mí me complace que los compañeros zapatistas hayan condenado la intervención rusa a Ucrania, porque hay una lectura de una cierta izquierda, no solamente europea, de que es una... Hacen recuerdo, por ejemplo, las cientos de invasiones que ha hecho, los cientos de acciones de invasión que ha hecho Estados Unidos en el mundo. Sin ir lejos, el ataque a Irak, que no tuvo la validez legal de las Naciones Unidas. Sin embargo, por primera vez en el mundo hubo una manifestación global contra esa guerra. Y hay que acordarse que no fue la OTAN la que entró en Irak, fue Estados Unidos y una alianza muy extraña en la que no participaron Alemania, no participó Francia, votaron en contra los rusos y los chinos, obviamente. O sea que ese tipo de comparación entre si tu padre violó a su hija, mi padre tiene derecho a violar a la mía. Yo pienso que esa no es una lógica que explica esto. A mí me parece que indudablemente van a haber ganadores y perdedores en esto. Todavía los europeos seguimos recibiendo el gas de Rusia. Rusia no ha cerrado las llaves de gas, se sigue llegando. ¿Por qué? Porque todos los castigos económicos y financieros que ha hecho la Unión Europea ha dejado la parte del gas para un después. Ese después es muy estratégico porque lo contrario implicaría comprar gas a un precio muchísimo más caro. En este momento, el gran problema en Europa es el pagar la energía eléctrica. Yo acabo de pagar la energía eléctrica de estos 3 meses, porque acá yo por lo menos pago cada 3 meses, y ya hay una subida. Y eso que yo vivo en un departamento pequeño, como todos los departamentos europeos son departamentos pequeños, pero tengo hijos que viven en casas y ellos pagan muchísimo más que yo, teniendo en cuenta que Suecia es un país frío. 15 días de huelga de los transportistas en España por la elevación del precio de los hidrocarburos. Exactamente. Entonces, ese tipo ya se está comenzando a sentir, porque como la economía está tan globalizada, los castigos que van dirigidos a Rusia, también hay un efecto a los castigadores. Los castigadores también tienen que pagar mayores precios en la energía, etc. El cambiar la energía rusa por la energía norteamericana, por ejemplo, el presidente norteamericano estuvo hace días en Europa, ha prometido entregar gas. Indudablemente él no puede hablar de precios porque él no es el dueño de ese gas. Es muchísimo más caro que el gas ruso, obviamente. Pero hay una cosa que viene después de la pandemia. La Unión Europea, después de la pandemia, había decidido cambiar el modelo de energía europeo por un modelo muchísimo más ecológico, más medioambientalista, donde entra también la energía atómica, pero no en la energía atómica esa extraordinariamente grande, sino la pequeña, la que tiene más seguridad. Entonces, ese proceso de cambio ha comenzado ya. En Alemania ha comenzado en Suecia. Bueno, en Suecia comenzó hace mucho tiempo atrás. Consiguientemente, ya hay una suerte de líneas maestras de dejar de depender del gas ruso. Pero eso tiene que pasar un tiempo. Mientras tanto, los rusos siguen mandando gas y los europeos siguen pagando, a pesar de que Putin dijo que pagaran en moneda rusa, en rublos. Están haciendo el esfuerzo, aunque algunos países se niegan a hacerlo, pero van a hacer el esfuerzo al final porque quieren recibir el gas. Ojo, la opción abultada del gas a Europa es temporal. Temporal me refiero a la época de invierno. Es en el invierno cuando más gas se compra. Consiguientemente estamos entrando ya
en el sur europeo se está entrando a la primavera y muy pronto al verano, y se van a cerrar las válvulas automáticamente. Eso lo sabe Rusia también. Ahora, claro, Ucrania tenía una cosa muy especial con el gas, porque ganaba 2.000 millones de dólares anuales, porque era el paso obligado del gas a través de Ucrania, antes de que se abrieran las válvulas de lo que se llama Stream 2, que es el que está todavía cerrado, porque el que actúa, el que manda Rusia es el Stream 1, que llega a los puertos de Alemania. Decio, ¿hay guerras buenas, guerras malas? Ese es un poco el sentido del comunicado zapatista. Claro, claro, evidentemente, ¿no? O sea, compartimos con los compañeros zapatistas evidentemente esa visión crítica de las guerras. Yo creo que es imposible, digamos, posicionarte en una lógica de estas características, es decir, para evaluar si este tipo de guerras, o sea, yo creo que las únicas guerras justas son las que han hecho los pueblos. Evidentemente, estos conflictos no los hacen los pueblos, sino los estados y las grandes corporaciones, en este caso Gazprom y otros intereses que hay ahí. A mí me parece, digamos que a mí me parece como muy interesante entender el origen de la guerra, es decir, cómo se decidió los días previos al 24 de febrero esa guerra. Y claro, evidentemente tenemos una opacidad sobre el mundo ruso, ¿no? Es decir, que bien se apuntaba al principio de la conversación que manteníamos, pero me parece como interesante como valorar algunos elementos. Por ejemplo, es una guerra, es decir, que a pesar de que tuviese todas estas maniobras que se dieron previas en los territorios fronterizos por parte del ejército ruso que luego invadió, mientras negaba la invasión, es una guerra que no tuvo en la televisión rusa, digamos, campañas alimentando la hostilidad contra los ucranianos. Es decir, o sea, no hubo un preparativo cultural de la guerra. ¿Sí? Es decir, ¿no? O sea, para generar consensos en torno a la guerra. De hecho, es una guerra que no tiene consensos y entiendo que eso se explica, y esto es una lectura entre líneas, evidentemente, en la prohibición por parte de los medios rusos de utilizar el propio término guerra. Eso viene a significar que evidentemente no debe tener un amplio consenso más allá de esas estadísticas forzadas que nos ha dado siempre el gobierno ruso, ¿no? Desde hace décadas, digamos que ese supuesto consenso, más allá de eso, sí parecería que hay resistencias en la sociedad rusa con respecto a esta guerra y resistencias importantes, no solamente las que se ven en las manifestaciones callejeras que son reprimidas o fueron reprimidas tal. Otro elemento fundamental es que evidentemente ningún analista, es decir, realmente pensábamos que todas estas maniobras, digamos, que había en torno a la frontera y tal, fuesen a desembocar en esto, es decir, parecía tan loco, ¿no? Una invasión de estas características, que todos pensábamos más bien en estas lógicas de diplomacia coercitiva, ¿no? De, si quieres, generación de estrategias de escenarios teatrales, ¿no? Es decir, más pensando que se estaba forzando una lógica de ese tipo para negociar el tema de la OTAN, más que una invasión como la que asistimos. Eso es una sorpresa brutal. Y yo creo que hay un elemento aquí que es muy preocupante, y es que, claro, quien denunció que iba a haber conflicto fue la inteligencia norteamericana a través de Biden, es decir, y la propia OTAN. Y quiero decir con esto de que lo que ha permitido esto, que a mí me parece un error estratégico si lo miras desde el punto de la Federación Rusa o por parte de Putin en concreto, es que evidentemente le ha cargado de una legitimidad que no tenía la OTAN en Europa, es decir, por lo menos en la base de los pueblos, y sobre todo una legitimidad que había perdido con creces el gobierno o las portavocías de la casa, del despacho Oval y de la Casa Blanca, es decir, ¿no? Ahora han recuperado credibilidad mundial, es decir, consecuencia de este, digamos, patinazo estratégico, si quieres que lo defina así, de alguna forma. Y me parece que es importante ver cómo se toman las decisiones de Putin. Lo que dicen algunos analistas propios rusos es que Putin ha vivido como un proceso de aislamiento últimamente, es decir, ha reducido el número de, digamos, de su círculo que le rodea, es decir, hay un peso importante de la estructura militar, pero justo en la cúpula, digamos, y como te decía, no ha habido previa campaña. Entonces parece como es una decisión incluso tomada en un círculo, parecería, ¿no? Esto es una hipótesis tomada evidentemente por Putin, pero con un círculo muy pequeño.
es decir, de la estructura de poder ruso, ¿no? Eso al menos es un poco a lo que parecería apuntar esto, y a mí eso me parece importante. Es decir, me parece importante porque, y aquí termino, es decir, por los resultados que puede dar esto. Yo leía esta mañana, un poquito antes de conectarme a la entrevista, hay una empresa, una transnacional, una corporación global que se llama 4Gates, es decir, esta firma, digamos, rastrea los envíos, digamos, en tiempo real, digamos, de mercancías en el mundo, ¿no? Es decir, tiene una plataforma que le permite eso, un software que le permite eso, y es sorprendente porque uno visualiza que desde que comenzó el conflicto hasta hoy, un poco más de un mes, es decir, ha disminuido el 65% de las importaciones de productos industriales a Rusia y ha disminuido como el 60% de la importación de productos de consumo. Es decir, estamos hablando de una economía que se semi-paralizó, es decir, la economía rusa, y que eso va a tener consecuencias graves en el transcurso del tiempo, porque no creo que en esta posición, es decir, haya un paso atrás, más allá de intereses muy concretos sobre el gas o el petróleo inmediato en Europa, sí me parece que las posiciones de bloqueo van a afectar gravemente a la economía rusa de aquí en adelante, y tampoco creo que China vaya a ser la plataforma, es decir, que permita salvar a la Federación Rusa de un caos. O sea, me parece que vamos a asistir a una decadencia de lo que ha sido el potencial, digamos, del modelo de mando de Putin en los próximos años. Me da a mí la sensación, no sé. Yo Genial. estoy de acuerdo contigo, Decio. Habría que agregar una cosa. Evidentemente, Putin se aisló ya durante la pandemia. Esa mesa larga que se vio cuando estuvo con Macron, por ejemplo, es una mesa larga que la usó durante la pandemia. Suecia tiene muy buena relación periodística con Rusia. Yo he viajado varias veces a Rusia, yo tengo la experiencia de haber estado en ese país, tengo la experiencia de haber escuchado por primera vez la palabra Dugin, Alexander Dugin, que es uno de los que está al lado de Putin justamente ahora. Entonces, la opacidad periodística que hay desde Rusia con Europa, o sobre todo con el resto del mundo, tiene dos variantes. Una, tiene el sistema de propaganda, que es muy común, viene desde el tiempo de la Unión Soviética, que tiene sus medios propagandísticos, que aparentemente hacen un periodismo que aparentemente podría ser objetivo, pero es propagandístico. Pero por el otro lado, Rusia admite la estancia de corresponsales internacionales. Por ejemplo, Radio Suecia tiene 3 corresponsales, con la televisión lo mismo, la Deutsche Welle está con su equipo, todas las grandes empresas europeas del public service están, la BBC de Londres, etc. Salieron todas a los 3 días de la guerra, porque no podían usar la palabra guerra. Y como no podía usar la palabra guerra, y si la usaban tenían 15 años de prisión, no importaba que sean extranjeros o rusos, entonces vino el cierre total de la información. Sin embargo, yo estoy de acuerdo en que algunas cosas se filtran, y es más, las hacen filtrar para que se den cuenta de que la situación en el aparato de poder ruso no es tan compacto como se cree. Y Putin tiene un Goebbels, que es un muchacho de 52 años más o menos, que ha sido, que en Rusia lo llaman el titiritero. ¿Por qué le dicen el titiritero? Porque es el que maneja a Putin en el aspecto informativo. Él es el creador de la palabra la guerra no lineal. Y la guerra no lineal para este hombre es lo que está pasando en Ucrania, que hay que crear una confusión, que la guerra no debe ser lineal como es la guerra de posiciones, sino crear conflictos, crear pánico, bombardear poblaciones civiles, hacer huir a la gente para obligar al mandatario de ese Estado a negociar. Y eso es lo que un poco está pasando ahora. En este momento están reunidos en Estambul la delegación de Ucrania y la delegación rusa,
se han filtrado con bastantes buenos resultados. Acá habría que hablar también un poquito del papel turco, que es un papel muy especial. Turquía es miembro de la OTAN, pero han tenido cosas en común. Algunos analistas llaman un matrimonio de conveniencia. Por eso yo pienso que es importante marcar que Putin no está tan solo. Tiene a este hombre, Alexander Dugin, que es un ideólogo, que es el fundador del partido bolchevique nacionalista, que es un adepto de la gran Euroasia, que va según él, desde Portugal hasta Vladivostok, o sea, hasta Corea del Norte, y después está Iván Ilin, que es un célebre nacionalista del siglo XIX, que murió en el exilio en Suiza, y que Putin lo primero que hizo cuando tomó el gobierno es repatriar los restos de Iván Ilin desde Suiza, y ahora yacen sus restos en un monasterio donde están los restos de los más grandes nacionalistas, no bolcheviques. Los bolcheviques están en el muro del Kremlin. En este monasterio están los nacionalistas. O sea que Putin hace traer esos restos. Y ahí es donde pronuncia un discurso famoso y dice: Ucrania va a ser el campo de batalla de las civilizaciones. Eso lo dice el año 2004, cuando yo estuve en la casi la Unión Soviética, en Rusia, para hacer un reportaje para una revista mexicana. Bien, Carlos, excelente complementación. Raúl. A mí me gustaría preguntar lo siguiente. Si como ustedes plantean, y efectivamente parece que va a suceder, hay un retroceso o un colapso de la Unión, del gobierno ruso, de Putin, la impresión sería que la hegemonía estadounidense, que venía en decadencia, se vería reforzada y tendríamos, como plantea Kagan y otros fundadores del siglo estadounidense, un siglo más de China quedaría muy aislada, la alianza chino-rusa quedaría neutralizada y todas las baterías se enfocarían en China. Entonces, yo hago esta pregunta. Mi impresión es que si las cosas le salen bien a Estados Unidos, que ha provocado un poco esta situación, rodeando a Rusia de países hostiles, es probable que tengamos un fuerte reforzamiento de la hegemonía de Estados Unidos. Yo no lo creo, ¿eh? No lo creo porque Estados Unidos, a pesar de que, como decía Decio, el resbalón de Putin ha hecho la posibilidad de volver a unir a la OTAN y volver a unir la política transatlántica, es decir, Europa con Estados Unidos. Yo no lo creo, ¿eh? Y no lo creo porque hay una política de rearme en Europa muy grande. Incluso Suecia, que es un país muy pacífico, está por rearmarse. Hay una pelea política muy interesante de que si se entra o no se entra a la OTAN. Eso lo hará Suecia siempre y cuando Finlandia decida hacerlo, porque hay un acuerdo entre Finlandia y Suecia de que si Finlandia entra en la OTAN, Suecia tiene que hacerlo. Lo más probable es que Finlandia no lo haga, porque hacerlo es muy peligroso. Bueno, les decía que yo no creo en que Estados Unidos vuelva a aparecer como el gran imperio. Yo no lo creo. ¿Y por qué? Porque el rearme europeo está produciendo una suerte de... Además, este conflicto ha mostrado que hay un montón de aspectos que ya no coinciden con la política de Estados Unidos. Es decir, los europeos, desde el punto de vista de la Unión Europea, tienen otro tipo de intereses, otro tipo de plataformas que algunas veces chocan con los intereses norteamericanos. Por eso Trump consideraba a la Unión Europea como una enemiga. Y no creas que los demócratas norteamericanos consideran como una cosa muy buena la Unión Europea. La hacen uso cuando tienen necesidad, nada más. Entonces, si vamos a hablar en términos de defensa, vamos al gaullismo.
el gaullismo siempre planteó una Europa que, que no dependa de los Estados Unidos. Y eso puede que se produzca precisamente después de que termine este conflicto. Es decir, Europa, que tiene sus propios intereses y podría tener intereses incluso en darle una mano a los rusos en su reconstrucción, porque van a quedar muy, muy deteriorados, les interesa no cortar absolutamente los lazos con Estados Unidos, sino debilitar la alianza. Por otro lado, Estados Unidos está en un momento muy grave de su historia. Es un imperio en decadencia y esa decadencia puede producir el retorno del trumpismo, aunque sea con otro líder. Y eso provocaría nuevamente el nacionalismo norteamericano que se cierra queriendo volver a los años 50. Consiguientemente, yo creo que la patada al tablero de ajedrez que dio Putin, todavía las fichas no han terminado de caer concretamente. Estamos simplemente viendo algunas cosas que pueden pasar. Yo pienso también que, me puedo equivocar, pero yo pienso que hay una tendencia europea por liberarse de su pacto atlántico. Además, tienen fuera de la Unión Europea al caballo de Troya de los Estados Unidos, que era Inglaterra. Inglaterra ya no es más miembro de la Unión Europea. Entonces hay una cierta hegemonía franco-alemana en la nueva Europa. Y esa hegemonía franco-alemana es la más crítica del atlantismo. Ezio. Sí, bueno, yo creo que Estados Unidos posiblemente sea el actor menos interesado en que las negociaciones en este momento en Estambul lleguen a buen fin. Lo digo con toda honestidad. Yo creo que a los Estados Unidos les interesa estratégicamente, digamos, que el bloqueo sobre Rusia se prolongue el mayor tiempo posible, se agudice, es decir, esas contradicciones entre Europa, estas contradicciones, digamos, o estos efectos, es decir, que está teniendo la economía europea y estos cambios de suministradores energéticos que está buscando pues Alemania en Oriente Medio y hasta ahora existente con Rusia, etcétera. Yo creo que esos son elementos que evidentemente los norteamericanos están trabajando, digamos, estratégicamente. Creo que el menos interesado en que se solucione el conflicto en este momento serían posiblemente los estrategas militares de los Estados Unidos o geopolíticos de los Estados Unidos. Ahora bien, también creo que eso no significa que, digamos, Estados Unidos tenga una capacidad de reposicionamiento como el como el ordenador del orden mundial otra vez, ¿no? Es decir, eso ya me cuesta más verlo. A mí más bien me parece que en la pesca mayor el pez siempre da un último tirón que desestabiliza el barco antes de que lo arrimen y lo aten ahí al pobre barco, ¿no? al bicho, ¿no? Entonces me da la sensación de que lo estamos asistiendo a ese último tirón, entre comillas, lo de último, ¿no? Quiero decir, a esos tirones, digamos, de un Estado que evidentemente, o de una hegemonía que evidentemente sabemos que está en deterioro, ¿no? Ahora, sí me parece que hay elementos importantes. Sí creo que el error estratégico de Putin o de Rusia en este caso, digamos, le da cierto aliento, eso es verdad. Quiero decir, sobre todo a la asistencia, a la legitimidad de la OTAN, sobre todo eso. Es decir, podríamos además encontrarnos con que se plantea algunas lógicas, habrá que ver a futuro, es decir, de rediseño de algunos espacios en Naciones Unidas. Yo no sé si estas lógicas de los vetos que estamos asistiendo ya son factibles, es decir, con Rusia vetando la resolución, ¿no? Es decir, en contra de ellos mismos, o sea, que lo vetase China o que lo vetase Estados Unidos todavía parecía que formaba parte del juego geopolítico, que lo vete Putin, no sé hasta dónde están dispuestos a mantener un poco esa dinámica. Y evidentemente yo sí creo que hay un último elemento que es un factor importante. Claro, que el último objetivo de Estados Unidos evidentemente es mermar la capacidad china. Yo ahí sí comparto con Raúl, y ahí hay como tres ejes fundamentales geopolíticos. Es decir, uno es el tema del Mar del Sur, el otro es esto de Taiwán, que parece forzadísimo, es decir, pero que está ahí, y me parece que el fundamental no es ni el Mar del Sur ni Taiwán, sino que son los países por los que atraviesa la ruta de la seda, ¿no? Quiero decir que es el desplazamiento económico, del potencial
económico se va a mover ahí, y me parece que ahí es donde están jugando. Es decir, y ahí es donde podemos asistir, y esto es una hipótesis, no más que una hipótesis, pero digamos podemos asistir a un replanteamiento de dónde está el eje geopolítico en los próximos años, es decir, de los conflictos y de inestabilidad de los estados, ¿no? Me parece que ahí nos podemos encontrar con que países como Pakistán, en fin, todas estas repúblicas asiáticas del sur que formaron parte de la Unión de Repúblicas Soviéticas, es decir, todos estos países así que son como más, digamos, impenetrables, ¿no? Por lo menos a nivel informativo para nosotros desde esta parte del hemisferio, o sea, me da la sensación de que por ahí se podrían estar moviendo, digamos, algunas fichas que más adelante puedan ser visibles, es decir, de inestabilidad política, fundamentalmente intentando taponar lo que sería el nuevo eje de inversión, es decir, que al final no deja de ser el nuevo eje de poder en el planeta, ¿no? Es decir, que sería esa ruta de la seda fundamentalmente en esa parte surasiática y esa plataforma, digamos, que deriva hacia los países occidentales del capital chino en este caso. Bien, una última cuestión. Mi impresión es que esta es la primera de una serie de guerras que me hacen pensar que todas las transiciones hegemónicas se han saldado con guerras. En América Latina, las guerras de independencia fueron parte de la transición hegemónica de España y Portugal a Inglaterra. Y la Segunda Guerra Mundial y la Primera de algún modo también fueron el periodo de transición de la hegemonía británica a la hegemonía de Estados Unidos. Entonces yo creo que esta es la primera de una larga serie de guerras que probablemente se tengan momentos de guerras con armas nucleares, ¿no? Porque están ahí y las pueden utilizar cualquiera. Y hay otra serie de guerras biológicas que están en curso, ahora han aparecido laboratorios de Estados Unidos en Ucrania. Entonces mi pregunta es, ¿cuál sería la actitud de los pueblos en América Latina, pero también en otros lados, hacia estas guerras? Porque ha habido dos momentos muy distintos. En la Primera Guerra Mundial, una ínfima minoría de los socialdemócratas europeos, con Lenin y Trotsky a la cabeza, optaron por el derrotismo que le llamaban, que consistía en desear la derrota de la propia nación para transformar la guerra en revolución, que finalmente fue una tendencia que se impuso en Rusia y fue muy fuerte en otros lados. Pero en la Segunda Guerra Mundial, la idea impulsada por Stalin y por los comunistas en toda Europa, que era unirse con las fuerzas nacionales, la propia burguesía, contra el enemigo nazi, ¿verdad? Y yo creo que hay ahí dos posiciones que no sé cuáles les parecen a ustedes que serían las más adecuadas en un periodo largo que vamos a ver, que probablemente supere nuestra vida biológica, de una serie casi, bueno, ya venimos de guerras, ¿no? Nadie habla de Yemen, de Siria, de Libia, etc. Y probablemente en América Latina está todo el escenario puesto para que haya una guerra colombo-venezolana, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ven ustedes esto? ¿Qué deberían hacer los pueblos frente a estas guerras? Carlos. No sé, es una pregunta muy difícil de responder. Los pueblos últimamente no están organizados como antes. Es decir, la característica de los partidos políticos, que era el instrumento organizativo de las masas y de los pueblos, hoy está absolutamente, ha desaparecido ese tipo de formación. Son conglomerados que se juntan sin programa, simplemente porque quieren juntarse en contra de algo. Es decir, es la lucha de los de arriba y de los de abajo, que no tiene, digamos, la orientación ideológica que había cuando el comunismo era una alternativa al capitalismo, o la socialdemocracia era una alternativa al liberalismo capitalista, etc. Entonces, a mí me extraña, por ejemplo, que la intelectualidad europea en este momento no aparezca en las calles o con llamados en Le Monde, en el New York Times, en El País, llamando a la paz. Es decir, la intelectualidad europea no llama a la paz. Están callados, no dicen nada.
a mí me extraña de sobremanera. No hay un Bertrand Russell inglés que diga esto está mal, los derechos humanos. No habla nadie de eso. Yo pienso que habría que trabajar, los periodistas, los intelectuales, debiéramos trabajar por formar un criterio no pacifista, sino contra la guerra, porque la guerra se puede volver una cosa lícita después de lo que está pasando ahora en Ucrania. Y ese es el temor, el temor de Decio que yo comparto. Probablemente puede originarse otro tipo de guerras. Entonces, para mí es lo fundamental es que la prensa, los intelectuales, traten de juntar al pueblo a través de la consigna no a la guerra, que yo creo que esa sería la labor en las bases de la sociedad, que hoy están abandonadas, porque lo único que hacen es repetir conceptos ideológicos viejos que ya no tienen nada que ver con esta sociedad cibernética, fraccionada, sin identidades ideológicas nítidas. Entonces, es para mí un desafío que probablemente por mis años no lo voy a poder concretar. Sí, yo comparto con Carlos que es una pregunta muy difícil de contestar. Yo no soy optimista, ¿no? La verdad es que ya eso lo sabe Raúl, entonces tampoco voy a descubrir nada con esto, ¿no? Es decir, pero lo que sí me da la sensación es que, bueno, primero, es decir, estamos asistiendo a guerras que forman parte ya de la segunda modernidad. Es decir, y esto no deja de tener sus singularidades, ¿sí? Es decir, es verdad que todas las guerras han sido híbridas siempre, pero estas guerras, digamos, tienen ese híbrido tecnológico que le da un perfil especial, es decir, y que le genera aristas diferentes y donde compiten además actores muy diferentes. Es decir, que es muy curioso ver, por ejemplo, episodios de las características de cómo las criptomonedas están interviniendo en esta guerra, o cómo en un momento determinado tienes una alianza entre Microsoft y Elon Musk, es decir, o sea, frente a los hackers rusos. Es decir, o sea, me parece que estamos asistiendo a cosas nuevas que no son los modelos de guerra convencional y donde actúan estos actores, de los cuales últimamente hemos hecho un trabajo conjunto, el Raúl y yo, es decir, que son estos nuevos actores que están teniendo una incidencia capital, digamos, en la determinación del mundo, ¿no? Es decir, hacia dónde vamos, ¿no? Me parece que ahí hay un elemento fundamental. Creo que Carlos ha dicho una cosa interesantísima, que es el rol de, digamos, la intelectualidad. Bueno, decía Guy Debord eso de que por no juntarme con la intelectualidad me conoceréis, ¿no? Es decir, pero de alguna forma, por no hacer el chiste así concreto, lo que quiero decir es que es evidente que, digamos, asistimos a un siglo XX donde, digamos, la capacidad intelectual de Occidente al menos, y sobre todo el mundo europeo y norteamericano deja bastante que desear. Yo creo que, bueno, uno puede salvar algunas figuras, Rancière, alguna gente de estas características, es decir, pero honestamente estamos muy lejos, ¿no? O sea, de, digamos, lo que ha sido la capacidad de influencia intelectual, es decir, de Europa en otros momentos, ¿no? Es decir, y sobre todo la Segunda Guerra Mundial, post-Segunda Guerra Mundial, cosas de esas características. Y por otro lado, es esta lógica de que asistimos a un tipo de guerras diferentes, porque si hablamos de muertos en guerras, estamos asistiendo al momento posiblemente más pacífico de la historia. Y si hablamos de números de guerras, estaremos asistiendo al momento más pacífico de la historia. Es decir, las guerras se están desencadenando de otra forma, ¿sí? Es decir, entonces, en este sentido, me parece que todavía estamos ahí como viendo un nuevo ciclo en el cual a mí me da la sensación de que ni las izquierdas, ni las derechas, ni los pueblos, ni las organizaciones populares tienen una estrategia específica sobre esto, no la tenemos. Es decir, o sea, estamos ahí, digamos, sin respuestas, me da la sensación, lo digo con toda honestidad. El viejo discurso utilizado por la izquierda convencional, rescatando estas lógicas de la Guerra Fría, yo creo que no es aplicable, por eso que lo metan con calzador para leer que Putin es, digamos, yo que sé, comunista, o que lo de Putin no es imperialismo frente al imperialismo gringo, en fin, o sea, no entender las guerras interimperialistas, yo que sé, o sea, ese tipo de argumentos que estamos asistiendo me parece que son bien
no sé cómo definirlo, bien peregrinos, ¿no? Es decir, como bien arcaicos, ¿no? Es decir, pero al mismo tiempo también digo que me parece que no tenemos una respuesta ni desde los espacios de pensamiento autónomo, lo digo con toda honestidad, es decir, ni desde las organizaciones populares a este tipo de cosas. En todo caso, sí manifestar, digamos que en las guerras, evidentemente uno al final se ve implicado de una forma o de otra, y hoy podemos ver, es decir, como igual que hay un batallón, es decir, con una bandera, digamos, con símbolos filofascistas, es decir, operando en Ucrania, en la defensa del pueblo de Ucrania, hay brigadas anarquistas o incluso militarizamiento vinculado a los movimientos sociales en Kiev, es decir, hasta que estalló el conflicto, es decir, que están hoy en las armas defendiéndose la misma barricada, es decir, de defensa de la soberanía ucraniana, es decir, con otros que no son ideológicamente, digamos, de su combo. Es decir, esto es lo que te genera las guerras, ¿no? Es decir, esto está analizado, los clásicos rusos lo analizaron durante mucho tiempo, tuvieron la capacidad de darle una perspectiva estratégica a la Primera Guerra Mundial, pero honestamente, e incluso la segunda, si me apuran, es decir, pero honestamente me parece que en estos momentos, es decir, no tenemos esa capacidad ni intelectual ni organizativa de generar nuestras agendas, digamos, en medio de estas agendas que no son las nuestras, ¿no? O sea, un largo periodo de guerras que sin duda van a sufrir los pueblos, que ya vienen sufriendo en América Latina el acoso del narcoparamilitarismo estos meses que se viene extendiendo en El Salvador y también ahí en Ecuador, donde tú estás, Decio, configurando un mapa regional más que preocupante, ¿verdad? Porque emergen actores, yo estoy llegando de Colombia, y el narcoparamilitarismo, que es el Estado, está haciendo estragos entre los pueblos donde supuestamente hay democracia, ¿verdad? En fin, para pensar bastante una coyuntura en la cual la guerra se superpone a las guerras cotidianas, ¿verdad?, que estamos sufriendo. Bueno, muchas gracias, te paso la palabra, Mir. No, solamente para decir y darle los agradecimientos a Carlos por sus contribuciones a este momento muy especial de la historia universal, a Decio, y a ti, Raúl, como siempre, esclarecedor debate sobre el tiempo de guerras que estamos viviendo, y como dicen los zapatistas, abogar de los pueblos, y bueno, crear eso que ustedes han puesto en términos de un desafío, ¿no? Una unidad para luchar por una mejor humanidad. Muchas gracias. Mucho Muchas gusto, gracias. un gustazo. A ustedes, a ustedes.